Mi nombre es Yoleida Romero, de la OZ. Soy ingeniera industrial de profesión, con un diplomado en docencia universitaria. Tengo una experiencia desde el 2006 como docente. En este día, pues vengo a hablarles de un tema que actualmente se ha habido afectado a través de la pandemia que estamos atravesando mundialmente, como es la COVID-19. El tema que vengo a tratarles el día de hoy es el clima organizacional. Ese tema es el tema boom para cualquier empresa, para cualquier organización. ¿Por qué? Porque de él depende la productividad de la empresa. Años anteriores no teníamos en cuenta lo que el trabajador como tal pensara o sintiera. Solamente se limitaban las altas gerencias a mirarlo como un signo peso. O sea, me estás dando un trabajo, yo te remunero por la actividad que realices, pero no se detenían a pensar o de pronto a indagar qué pensaba el trabajador, qué sentía él de estar ahí en esa empresa, si la sentía de él o si él se sentía parte de esa empresa. Entonces, pues investigadores y desarrolladores se sentaron a analizar esa parte, a mirar el trabajador no como signo peso, sino como parte de la empresa, porque el trabajador es eso, parte de la empresa. Así como el dinero, el capital del trabajo también hace parte de la empresa, así como las maquinarias hacen parte de la empresa, también el capital humano hace parte de la empresa. Son tres factores que influyen para que una empresa pueda funcionar. Entonces, por eso traigo a colación el tema de clima organizacional. Pero antes de ir desglosando este tema, vamos a mirar esos dos términos. La palabra clima la podemos definir en una palabra como ambiente. Ambiente es el lugar donde estamos, donde nos encontramos actualmente. Y organizacional se centra en los procesos, en los métodos, ¿sí?, que tú utilizas o llevas a cabo, o la planeación que tú utilizas o llevas a cabo para un bien o un servicio. Entonces, por eso el clima organizacional es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, o sea, tu día a día. Actualmente lo estamos haciendo desde casa, ¿sí? Lo estamos haciendo desde casa por cuidarnos, porque debemos estar en casa. Pero es difícil porque son muchos aspectos. Por ejemplo, el tema de ergonomía. Sabes que uno en ergonomía pues tiene que tener un espacio adecuado, ¿ya?, donde tú puedas brindar todo tu potencial. Debes estar concentrado. Entonces el tema de la casa, el tema de los hijos, no te va a ayudar mucho, porque debes estar ¿cómo te digo? Vas a estar atendiendo dos cosas al tiempo, entonces no debe ser así. Pero bueno, todo lo estamos haciendo virtual, entonces tenemos que ir ganándole tiempo a eso. De todas formas, podemos también decir que las actitudes son las mejores indicaciones de un buen clima organizacional, ya que está conformado por emociones, va dando forma a la atmósfera grupal. ¿Por qué quiero traer de pronto este párrafo a este tema de clima organizacional? Por ejemplo, si un trabajador está con pereza, no quiere ir a trabajar, se siente insatisfecho en la empresa, no va a dar el mismo
potencial que un trabajador que se levante todos los días con entusiasmo, con ganas de dar lo mejor de sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esas partes negativas también influyen en el ámbito de trabajo en equipo, ¿sí? Porque una persona que no esté satisfecha en la empresa no va a producir igual a una persona que se haga parte de la empresa, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener en cuenta lo que piensa el trabajador, lo que sienta el trabajador. O sea, yo puedo decir, con todo esto que hemos hablado de clima organizacional, que la satisfacción laboral es igual a la productividad. Y con esto trae mejor satisfacción al cliente. O sea, es una trilogía: satisfacción laboral, productividad, satisfacción al cliente. Entonces no podemos dejar a un lado en estar trabajando día a día. Bueno, hablamos de la alta gerencia, que la alta gerencia día a día va a estar trabajando en el tema de atención al cliente, o sea, dar lo mejor de nosotros como empresa al cliente, sí. Pero ¿dónde queda lo interno? O sea, cómo la gerencia tiene en cuenta el buen trato también para el trabajador, ¿sí? Porque sabemos que hay unos factores autoritarios, sabemos que hay unos factores paternalistas, sabemos que hay algo participativo y sabemos que hay algo conductivo. Entonces, pienso que en esta era del siglo XXI debemos ser participativos, debemos trabajar con sinergia, ¿sí? Porque es que los trabajadores son los que día a día están en contacto con el cliente, están en contacto con el producto, están en contacto con el servicio, y como tal, de eso depende un clima organizacional para ver los buenos resultados de la empresa u organización. El clima organizacional se puede resumir en que hace énfasis en la motivación de los miembros de la organización. O sea, no podemos dejar a un lado, ¿sí?, al trabajador, hacerlo a un lado, no. Tenemos que hacerlo parte de la empresa. Y al hacerlo parte de la empresa, ellos sienten que es de ellos. Entonces, cuando tú sientes que algo es tuyo, tú lo cuidas, tú lo valoras, tú lo haces crecer. Es como los hijos son de nosotros. Nosotros lo hacemos crecer, lo hacemos que sea lo mejor, ¿ya? Entonces tú vas a vender tu empresa con tus trabajadores, ¿sí? Este a su vez ayuda también a la productividad, a la satisfacción, a la rotación y a la adaptación. Sabemos que todo cambio genera un trastorno, sí. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que adaptarnos a los cambios. ¿Sí? Por ejemplo, a veces hay compañeros que los ascienden de puesto y los que no gozamos de ese privilegio nos sentimos como frustrados, como con rabia, como con envidia. No, el clima organizacional también se trata de eso, de ver crecer a los demás y aprender de ese crecimiento para poder también alcanzar ese ascenso, ¿ya? Todo esto trae muchos beneficios, ¿sí? Los grandes cambios en una empresa o ente organizacional consiste en implementar formas más fáciles de trabajar para que los empleados estén más cómodos. Es como si yo estuviera de paseo, como si estuviera de pronto en cine. O sea, no estoy diciendo que lo vamos a coger folclóricamente el trabajo, no. Sino que a la hora de tú sentarte en tu escritorio, prender tu PC, ¿sí?, te sientas agradable, porque nosotros debemos sentirnos agradable con lo que hacemos, ¿sí? Porque es que tú no puedes hacer algo, ¿cómo decirlo? Hacerlo
incómodo, ¿ya? Hacerlo por hacerlo porque me toca, porque es obligación, no. Por eso, a través de estos cambios, de estos grandes cambios en el clima organizacional, o sea, aplicando el clima organizacional como tal en toda empresa, sea pequeña, sea grande, en toda empresa debemos hacer énfasis en el clima organizacional. Entonces, ¿qué se gana a través de eso? Reconocimiento a sus compañeros, ¿sí? Cuando tú involucras a tus compañeros en los cambios, escuchar a sus colaboradores, o sea, las personas que están a tu alrededor, estoy hablando como gerente, las personas que están a mi alrededor, me están colaborando, yo debo escuchar, ¿sí? Porque saber escuchar es saber crecer. Otra cosa es promover la sana competencia. Sabemos que algunas empresas implementan el empleado del mes. Sí, hablemos de empresas de venta. El que venda más este mes va a tener un reconocimiento. ¿Sí? Va a tener un reconocimiento y eso es promover la sana competencia entre ellos. Entonces se van a motivar, van a impulsar, van a crear nuevas estrategias. Otra cosa fundamental es cuando tú capacitas a tus empleados. Cuando tú capacitas a tu empleado, tu empresa crece. Y él se siente que lo tienes ahí para que la empresa crezca. Y si ellos se capacitan, también crecen intelectualmente. Cuando existe un conflicto hay que disminuirlo. ¿Y cómo se disminuye los conflictos? Con la comunicación. La comunicación es el pilar en el clima organizacional. Y por último, hay que generar un ambiente de respeto. Hay una jerarquía, hay una gerencia, ¿sí? Hay una secretaria, hay unos supervisores, hay unos trabajadores, hay unos auxiliares. Entonces todos tenemos un rango organizacional, jerarquía, alto, medio y bajo. Por lo tanto hay que generar un ambiente de trabajo. Todo esto conlleva a que los empleados aprendan a ser tolerantes, a escuchar, a ser empáticos, a ser honestos, a tener una actitud positiva día a día, a comunicarse y a disminuir los conflictos, tanto entre ellos como en la alta gerencia. Bueno, en vista de todo lo que hemos venido hablando sobre el tema central que es el clima organizacional, podemos decir que reside en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. ¿Ya? Esto nos ayuda a hacer una buena organización y a trabajar en equipo. Recuerde que el clima organizacional debemos aterrizarlo al día a día y que no solo lo debemos tener como algo teórico, ¿sí? Y tenemos que también bajarlo a la realidad. Por ejemplo, actualmente lo que estamos viviendo en casa, nuestra familia es una empresa. Y para eso también tenemos que tener un clima organizacional porque día a día estamos empatizando. Tenemos empatía, pasamos muchas horas juntos, entonces tenemos que tener un clima organizacional bueno. Entonces el buen clima organizacional, conlleva a la productividad y a traer mejor satisfacción al cliente. No debemos olvidar eso. Ahora yo quiero hablarles acerca de
Quisiera hablarles un poco de la columna vertebral del clima organizacional. La columna vertebral del clima organizacional es la comunicación y la responsabilidad. ¿Sí? De la mano podemos llevar y sacar adelante nuestra empresa, ser más productiva. ¿Sí? Cuando un trabajador te dice, mire, vea, yo pienso que debemos hacerlo así, yo me siento así, ¿sí? Porque si tú tienes un trabajador satisfecho, tú tienes ahí la garantía, la honestidad de que está haciendo su trabajo bien. Sí, que no tienes que estar todo el tiempo como un policía diciéndole qué debe hacer y cómo lo debe hacer, ni revisándole el trabajo a ver si lo hizo mal o lo hizo bien, sino que tú como gerente tienes la convicción de que ese trabajador está satisfecho. Y una de las cosas que también logra la satisfacción del trabajador es la remuneración. ¿Sí? Llámese técnico, llámese profesional, llámese auxiliar. ¿Sí? O sea, debemos tener en cuenta eso también, la parte de remuneración. Lo otro que quería traerles también acá son los tipos de clima organizacional. Son 4. Yo anteriormente ya se los había citado. Y son el sistema autoritario y explotador, el sistema autoritario y paternalista, el consultivo y el participativo en grupos. O sea, esos 4 tipos de clima organizacional, eso lo adopta cada empresa, ¿sí? Depende el líder que tenga en el timón de esa empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay mucha autoridad, a veces nos volvemos explotador, ¿ya? Que porque yo le estoy pagando a esa persona tiene que estar sumisa, por decirlo así, y que no me interesa lo que él piense, ¿sí? Simplemente te pago por esta tarea, debes hacerla. O sea, no me interesa que pienses, que sientas, no me interesa. Simplemente quiero es productividad, más nada. Entonces, cuando hay una parte autoritaria, explotadora, no se confía en los empleados, o sea, todo el tiempo vive desconfiando. La atmósfera que se respira en el ambiente de trabajo, en el ambiente laboral, como también le llamamos, o clima laboral, también le llaman al clima organizacional. La atmósfera que se respira es de miedo y de amenaza, o sea, todo el tiempo es amenazando al trabajador. Si no haces esto, te voy a votar. Si no haces esto, vas a terminar. Te voy a abrir un sancionatorio, te voy a hacer un memorando, te voy a reportar ante el jefe. O sea, cositas así. Cuando hablamos de la parte de autoridad paternalista, las decisiones se toman en el clima, pero algunas se delegan. ¿Ya? O sea, lo llevamos de la mano. Las recompensas y algunas veces hay castigos también. O sea, primero te pechichan, por decirlo así, pero después si haces algo malo, van a venir las consecuencias. Cuando hablamos del clima organizacional consultivo, ahí es donde vamos. El trabajador se vuelve dinámico, ¿sí? Hay confianza en los empleados, como te venía diciendo, o sea, debe haber ese equilibrio de que tú debes confiar en tu trabajador, en el trabajo que te está haciendo, ¿sí? Aumenta la autoestima de tu trabajador, la confianza en sí mismo, ¿sí? Porque él tiene voz y voto. Y en la participación en grupos, ahí es donde vamos. Por ejemplo, en un departamento de mantenimiento.
todos están trabajando entre sí, o sea, en equipo. O sea, yo no puedo hacer el trabajo mal porque el de mi compañero también va a salir mal. O sea, no solamente debo pensar en mí, sino que también tengo que pensar en los demás. ¿Sí? Entonces, los empleados en este punto se notan más motivados por la participación. Los empleados y la dirección forman un equipo para alcanzar los objetivos, ¿ya? El que es, en este caso, la productividad. También podemos decir que el clima organizacional tiene unas características. Una de esas características es que es dinámico, de que la atmósfera psicológica colectiva ayuda a comprender la vida laboral. También tiene un compromiso, una identificación. Por ejemplo, hay trabajadores que dicen, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero trabajar en esa empresa. O sea, ¿por qué será que hay algunos trabajadores que se visionan en trabajar en esa empresa? Debe ser por cómo tratan al trabajador, cómo remuneran al trabajador, cómo producen, el estatus que tiene esa empresa en el mercado. O sea, no solamente es vernos afuera, sino cómo nos vemos adentro. ¿Sí? De que tú todos los días te levantes con esa actitud positiva de querer ir a trabajar, de que te gusta ir a trabajar, porque eso también es un gusto, es un placer. Pero hay trabajadores que no, hay trabajadores que se sienten insatisfechos y que van a trabajar porque les toca, ¿sí? Por un salario, ¿sí? Por su familia, por su sustento. Pero si ellos tuvieran la posibilidad de trabajar en otro lado, lo harían. Sí, pero estamos en Colombia y sabemos que la tasa de desempleo pues es muy alta y nos toca quedarnos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que también ser autosuficientes, y debemos también creer en nosotros. Y yo siempre he dicho, o sea, siempre he tenido esta frase. O sea, si tú vas a hacer algo, sea lo que sea que vayas a hacer, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en tu parte laboral, sea en tu parte personal, hazlo bien, a tiempo y completo. O sea, es una satisfacción personal. Entonces, lo que tú tengas, lo vas a reflejar en tu empresa. Sí, debemos ser productivos, debemos ser eficientes, debemos ser eficaces. ¿Sí? Esa es la fórmula. Hacerlo bien, a tiempo y completo. ¿Ya? Porque de nada vale hacer las cosas presionados. O sea, lo hago porque me toca. No. Lo hago porque quiero, lo hago porque me gusta, lo hago porque quiero ver crecer a mi empresa, porque quiero darme a conocer a la empresa de qué estoy hecho. ¿Sí? De qué estoy hecho. Entonces, en vista de esto, o sea, este tema es muy extenso, es muy fundamental en la estructura de una empresa, y pues tocaría ir creciendo en él. O sea, esto es el día a día. El clima organizacional es el día a día. Entonces, las altas gerencias debemos trabajar en esto para que nuestros trabajadores se sientan satisfechos. Para esto también hay unos componentes. Hay unos componentes que son subjetivos y hay unos componentes que son objetivos. Por ejemplo, uno subjetivo es la autonomía. Hay uno que es la participación, el liderazgo y la comunicación. Subjetivos. O sea que tú debes tener un trabajador que tenga estos componentes para que el clima organizacional, no un trabajador, todos los trabajadores debemos hablar el mismo lenguaje. Debemos ser autónomos, participativos, liderazgo y comunicativos. ¿Y cuáles son los componentes objetivos? Las condiciones físicas. O sea, si tú tienes el simple hecho de pintar una pared, eso cambia el ambiente laboral. ¿Sí?
Las instalaciones deben tener buena iluminación, buena ventilación, ¿sí? Poco ruido. La política salarial, como anteriormente lo dije, si un trabajador es bien remunerado, va a estar contento en su trabajo. Los diseños de puestos. Cuando hablamos de diseños de puestos, hablamos de que todo el mundo debe estar perfilado a su parte académica y que se deben delegar funciones. No es que un trabajador va a hacer todo o que un trabajador va a ser el vulgar que llamamos de todito. No, debemos delegar funciones y diseñar puestos de trabajo. Lo otro es la forma de trabajar, ¿sí? Sabemos que hay trabajos que son repetitivos, sabemos que hay trabajos que ameritan muchas horas de trabajo, pero tenemos que también mirar la parte del estrés, ¿sí? Del estrés también afecta mucho la parte del clima organizacional. Entonces tenemos que motivar, hacer reuniones con los trabajadores, preguntarles cómo se siente, qué piensan, ¿sí? Estar con el bienestar social del trabajador. Si todo eso nos lleva a crecer día a día, ¿sí? Porque no todo está dicho. Entonces, como le digo, así como el factor dinero, el factor productividad es importante en nuestra empresa, también el trabajador como tal, la parte, el talento humano, la persona como tal, también es muy importante para poder nosotros crecer. Muchas gracias. Cualquier cosa estoy atenta a sus recomendaciones y recuerden, satisfacción laboral, productividad y satisfacción al cliente. Esa es la trilogía. Buenas, muy amable.